¿Cuántos de ustedes vinieron esta noche sabiendo exactamente quién soy y pensando, saben exactamente lo que voy a decir? Soy una feminista individualista, que es una tradición dentro del feminismo con la que quizás no esté familiarizado. También se llama feminismo libertario, y voy a abrir de una manera poco convencional hablando de mis antecedentes personales. He tenido mucha violencia en mi vida. Cuando tenía 16 años me escapé de casa y viví en la calle. Fui violada y brutalmente, así que no culpé a la sociedad. No culpo a la cultura. Culpé al hombre que me violó. He tenido razones en mi vida para culpar a otros hombres. A los 20 años, debido a un incidente de violencia doméstica, tuve una hemorragia en la línea central de visión de mi ojo derecho que me dejó legalmente ciega. No culpé a la sociedad. No culpo a la cultura. Culpé al hombre que me puso el puño en la cara. Cada mañana me despierto. Conozco el dolor y la importancia de la violencia contra las mujeres porque veo la mitad del mundo a causa de ella. Traigo esto a colación antes de presentar los argumentos y las pruebas. Porque cuando una mujer como yo viene y no está de acuerdo con la ortodoxia feminista, lo que regresa son acusaciones. No sé lo que significa. El significado, la importancia de la violencia contra las mujeres. Trivializo la violación. Dejemos eso atrás. Un conflicto dentro del feminismo sobre la cultura de la violación se centró el 28 de febrero de este año cuando la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, conocida como RAINN, la organización contra la violencia sexual más grande de Estados Unidos y la más influyente y apenas una voz del conservadurismo, envió una carta de 16 páginas a un nuevo grupo de trabajo de la Casa Blanca que tenía la misión de reformar y estandarizar las audiencias de reforma de los campus en todo Estados Unidos. To a new White House task force that had the mission of reforming and standardizing campus reform hearings across America. RAINN declaró, y cito, que ha habido una desafortunada tendencia a culpar a la cultura de la violación por el extenso problema de la violencia sexual en el campus. Si bien es útil señalar las barreras sistémicas para abordar el problema, es importante no perder de vista un hecho simple: la violación no es causada por factores culturales, sino por las decisiones conscientes de una pequeña fracción de una comunidad de cometer un delito violento. Si bien eso puede parecer un punto obvio, ha tendido a perderse en los debates recientes. RAINN argumentó que centrarse en la cultura de la violación hizo más difícil detener la violencia sexual, ya que eliminó el enfoque del individuo culpable y aparentemente mitiga la responsabilidad personal por sus propias acciones. Estoy de acuerdo en que el tratamiento de la violación debe alejarse de lo que se ha convertido en la suposición del status quo de la ortodoxia feminista, alejarse de la violación como expresión de la cultura y responsabilizar absolutamente a un pequeño número de individuos por sus acciones. Los hombres o las mujeres como categoría no violan. Los individuos lo hacen. Y, sin embargo, esta idea va en contra de toda la idea y de toda la discusión sobre la cultura de la violación. Hablas de una cultura de la violación. Dices que la violación es tan aceptada que es una norma cultural. En resumen, es un aspecto definitorio de la sociedad, y ciertamente hay culturas en las que esa definición encaja. Hay partes de Afganistán, por ejemplo, donde las mujeres se casan contra su voluntad. Son asesinadas por el honor de los hombres. Son violadas y cuando son violadas, son arrestadas por ello y luego son rechazadas por su familia. Esa es una cultura de violación, pero no es América del Norte. No se parece a América del Norte aquí.
La violación es un delito que se castiga severamente. Incluso una acusación de acoso sexual puede arruinar la carrera de alguien en sus vidas. Hace unos días, vi un espectáculo que me hizo marchitarme por dentro. Un hombre que tenía un científico detrás del aterrizaje del cometa Rosetta. Matt Taylor lloró una disculpa en la televisión porque después del mayor logro de su vida, básicamente fue acosado porque vestía una camisa que una amiga suya había hecho que mostraba superheroínas de dibujos animados. Y se le hizo llorar en disculpa en la televisión en lugar de deleitarse con un logro increíble. ¿Quién tenía el poder allí? ¿Tenía el poder allí? Las feministas vinieron y dijeron que básicamente debería ser escoriado y lloró en la televisión. Fue un espectáculo terrible. Fue un espectáculo cruel. Los mensajes que se envían a los hombres hoy en día no son que está bien violar, es todo lo contrario. Y de acuerdo con Rain y el Departamento de Justicia, la tasa de violaciones y agresiones sexuales ha disminuido en más de la mitad desde 1993. Entonces, ¿por qué no estamos celebrando? América del Norte no es una cultura de violación y es un insulto para las mujeres que viven en una que las mujeres aquí, con tanta libertad y tantas oportunidades, están tratando de compartir el mismo estatus con ellas. A menudo escucho estadísticas destinadas a probarme que las cosas son mucho peores para las mujeres aquí de lo que estoy haciendo. Pero hay un problema con las estadísticas utilizadas para apoyar una cultura de violación. Muchos investigadores han tratado de averiguar de dónde provienen, en qué se basan, y es una tarea increíblemente difícil. Por ejemplo, una afirmación que circuló recientemente es que el 8% de los hombres universitarios han intentado o han violado con éxito. Y me detendré en esta estadística por una razón. Algunos asociados y yo hemos tratado de rastrearlo, cuando es típico de lo que sucede una y otra vez cuando las personas intentan rastrear estas estadísticas y averiguar dónde se encuentran. ¿En qué están arraigados? Una razón clave por la que no encuentro evidencia de una cultura de violación sistémica, solo evidencia de violaciones cometidas por individuos, es porque los datos no existen. La figura se remonta a un libro titulado Bodyguards de la psicóloga clínica Margot Menn. Para citar de la cita del libro, el 8% de los hombres universitarios han intentado o han violado con éxito. El 30% dice que violaría si pudiera salirse con la suya. Cuando se cambió la redacción para obligar a una mujer a tener relaciones sexuales, el número aumentó al 58%, mientras que el 83,5% argumentó que algunas mujeres parecían estar pidiendo ser violadas. Tropecé cuando leí por primera vez la cifra del 83,5% porque me parecía improbable que un estudio con base científica primero de todos hiciera esa pregunta, y segundo de todos, ese sería el resultado. Y de nuevo, soy una mujer que ha conocido una cantidad inusual de violencia. No soy ingenuo en este tema. Cuando el National Post, que es un importante periódico canadiense, decidió dar seguimiento a las preguntas que estábamos planteando sobre las estadísticas en el libro de Menn, un reportero se puso en contacto con ella. En gran medida, no pudo dar sus fuentes. Hubo un estudio que informó, y para citar el libro nuevamente, en un estudio, más de la mitad de los niños de secundaria y casi la mitad de las niñas declararon que la violación era aceptable si el hombre estaba sexualmente excitado. Nadie, incluido Menn, pudo llegar a ese estudio. Nadie lo ha encontrado todavía. Cuando se le presionó, Menn envió un correo electrónico al National Post, básicamente diciendo que no sabía de dónde venía. No sabía por qué no se había citado, y estaba demasiado ocupada para molestarse. Bueno, estoy demasiado ocupado para molestarme en darle credibilidad. Y por cierto, traje el artículo. Si alguien está interesado en los análisis forenses del intento de que las estadísticas vuelvan a la cifra del 8%, Menn dijo que provenía de otro trabajo publicado en 1988.
Esta fue una referencia al estudio extremadamente influyente realizado por Mary Koss, que se popularizó en 1988 a través del libro I Never Called It Rape. El estudio de Miss sobre el reconocimiento, la lucha y la supervivencia de una cita y una violación por Robin Warshaw. Hay muchos problemas con el estudio de la Costa. Por un lado, la propia Koss admite que solo el 27% de las mujeres que había contado como víctimas de violación se consideraban violadas. El 49% dijo que el encuentro sexual en cuestión había sido el resultado de una falta de comunicación, no de una violación. Koss ignoró las voces de estas mujeres y redefinió sus experiencias para que se ajustaran a sus propios estudios. Y eso es un problema. Si no encuentras que eso sea un problema, entonces yo lo encuentro un problema. Me detuve en rastrear la estadística del 8% porque es una razón clave por la que las feministas como yo rechazamos la cultura de la ola. Es porque miras las estadísticas, miras los datos. Es extremadamente parcial, es muy defectuoso o no está allí. Y tal vez la debilidad de los hechos es una de las razones por las que la retórica que rodea a una cultura de violación es tan hiperbórica. Incluso encuentro que el término cultura de la violación es hiperbórico. Parece impedir el diálogo productivo que incluye cuestionamientos saludables. Y eso es una pena porque como sobreviviente de violación y como dije, he pasado por un infierno con mucha violencia en mi vida. Como sobreviviente, quiero saber la verdad sobre la agresión sexual en nuestra sociedad. No quiero política, no quiero ideología, quiero la verdad. Y lo quiero por una sencilla razón. La violación es un crimen horrible y nunca se va a disuadir hasta que nos enfrentemos a su realidad. No su política, sino su realidad.